La semana del 28 de mayo al 1 de junio ha venido marcada por la tensión política en Italia, también en nuestro país, con esa moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy y la nueva presidencia del socialista Pedro Sánchez. También de cara a Estados Unidos, la tensión comercial entre los estadounidenses y China por un lado y Donald Trump con la Unión Europea por otro. Más noticias. Lunes, jornada en la que la bolsa estadounidense permanecía cerrada por esa festividad del Memorial Day. La bolsa de Londres, por su parte, tampoco operaba durante la primera jornada de la semana. Sesión en la que en nuestro país, en clave nacional, se comenzaba a gestar esa moción de censura del Partido Socialista contra el gobierno de Mariano Rajoy. Por otro lado, se conocía que las empresas que operan en nuestro país facturaron el 1,3% más en marzo que en el mismo ejercicio del año anterior, de 2017, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, se conocía el dato de morosidad de las entidades financieras que operan en España. Registraron un 6,80% el pasado mes de marzo, según los datos provisionales publicados por el Banco de España. El martes, la bolsa española vivía su peor jornada en lo que va de año, lastrado por la banca. El IBEX 35 encadenaba 5 jornadas consecutivas a la baja al perder más de un 2%. El Banco de España, por su parte, consideraba la posibilidad de revisar al alza sus previsiones de crecimiento económico para este año, para 2018, también para el año que viene. Día en el que, por otra parte, la prima de riesgo española repuntaba hasta los 134 puntos básicos en niveles no vistos desde 2017, desde abril de 2017 concretamente. Fuera de nuestras fronteras, el gobierno estadounidense informaba que impondrá aranceles del 25% a determinados productos chinos con tecnología industrial significativa, decían, mientras el resto de bolsas europeas se desplomaban a mitad de la jornada, afectadas por esa inestabilidad política en Italia y la moción de censura al gobierno de España. Miércoles, en Estados Unidos, se publicaba que la economía estadounidense creció en tasa anual un 2,2% el primer trimestre de 2018. Por su parte, también era noticia China. Concretamente respondía al gobierno de Donald Trump sobre esa imposición de aranceles a algunos de sus productos. Decía que iban en contra del consenso alcanzado. Por otra parte, la OCDE avisaba de los riesgos que acarrearían una posible guerra comercial de nuevo entre ambos países. Por su parte, en nuestro país se publicaba que la inflación se había disparado el pasado mes de mayo hasta el 2% interanual, desde el 1,1% registrado el pasado mes de abril. Último día de mes, la bolsa española registraba en mayo su segundo peor dato mensual en lo que va de año. Se dejaba un 5,16% por esa inestabilidad política en Italia, las dificultades de formar gobierno, que sobre todo tenían impacto en el mercado de deuda, también en la banca. La moción de censura en clave nacional contra el gobierno de Mariano Rajoy, por supuesto, no ayudaba. Se conocía también el jueves el desempleo de la eurozona, que bajaba una décima en abril hasta el 8,5%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se mantenía en el 7,1%. Según informaba la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. En clave nacional, la economía española crecía al 0,7% interanual en los 3 primeros meses del año, hasta el 3%, una décima por debajo de los 3 primeros meses anteriores. Fuera de nuestras fronteras, al otro lado del Atlántico, en el marco de las negociaciones entre Estados Unidos y China, Pekín se pronunciaba a favor de trabajar conjuntamente para llevar a cabo ese consenso alcanzado entre ambos países. Por otra parte, el Departamento de Comercio estadounidense daba a conocer que suspendía la exención de los aranceles de la importación de acero y aluminio para la Unión Europea, Canadá y México, en una decisión que disparaba, según los analistas, las tensiones comerciales y podría provocar represalias de sus socios. Viernes, última jornada de la semana, la bolsa española se disparaba más de un 2% a media sesión, por encima de los 9.600 puntos. Viernes, última jornada de la semana. Viernes, la bolsa española se disparaba más de un 2% a media sesión, por encima de los 9.600 puntos, y cerraba la última sesión de la semana en verde. Los inversores, los mercados en general, muy pendientes de esa moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy y esa proclamación del nuevo presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, al obtener 180 votos a favor. No obstante, el ritmo de los mercados lo marcaba Italia, donde se conocía que se ha alcanzado un acuerdo para formar un gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Fuera de Europa, en Estados Unidos, se avivaba la tensión comercial con la Unión Europea después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la implantación definitivamente de aranceles a las importaciones de acero y aluminio.